Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Buenas en esta noches. oportunidad les saludamos. Somos estudiantes de la Universidad Privada del Norte de la carrera de Administración del séptimo ciclo y Ok. queríamos hacer una entrevista a usted como auditor. Y primeramente, si se podría presentar. Bueno, mi nombre es Carlos Bonchumo González. Ya tengo 10 años de experiencia de auditoría interna, ¿no? Ujú. He sido gerente de auditoría de una entidad financiera. Ahora estoy como catedrático en la Universidad Católica de Chiclayo, dictando cursos de auditoría financiera, auditoría tributaria y normas internacionales de contabilidad y también normas de auditoría, ¿no? Que son las NIA, las NAGAS, COSO, RM, eh, entre otras, ¿no? Ok. Eh, Ya tengo casi 10 años laborando en el tema de auditoría. Estoy enfocado al tema del sector financiero, supervisado siempre por la superintendencia de mercado, igual la superintendencia de banca y seguros, ¿no? En la cual reportamos, ¿no? Eh, trimestralmente y anualmente en el tema del Chirai, ¿no? ok. Bueno, mi compañera Sandra le va a realizar unas dos primeras preguntas. Buenas noches, señor Carlos. En su opinión, ¿qué deberíamos entender por auditoría administrativa? Auditoría administrativa es una rama, digamos, de la auditoría. Ya, por ejemplo, tenemos varios tipos de auditoría, ya sea auditoría operativa, auditoría de sistemas, auditoría interna, externa, entre otros, y una de las ramas es la auditoría administrativa, que tiene que ver casi con los procesos necesarios de la gestión de la empresa. Mayormente, en el tema de la auditoría administrativa, está enfocada a mejorar los procesos casi en enfoque de la empresa, ¿no? Mayormente enfocada a ello. Lo que sí debería, digamos, más a fondo es una auditoría externa, ¿no? Digamos, que está enfocada a los estados financieros, y la auditoría interna que está enfocada a todos los procesos de la empresa, ¿no? En ese sentido, la auditoría administrativa, digamos, es una parte, ¿no? de los procesos de una empresa, la parte administrativa y la parte de gestión, nada más, enfocada a la gestión de la empresa, ¿no? En la cual ve, digamos, algunos procesos, algunos mecanismos de mejora, ¿no? O documentación que pueda haber o que esté faltando, en la que puede mejorar. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, en este caso, bueno, como usted dice que lleva ya un promedio de 10 años como auditor, ¿cuál ha sido el mayor reto que usted ha tenido en una auditoría administrativa en este caso, ¿no? Administrativa es, por ejemplo, ha sucedido algunos casos en la cual no te quieren brindar información, ¿no? O sea, por ejemplo, si bien es cierto, el gobierno corporativo, ¿no? Eh, juntamente, digamos, con el auditor externo, digamos, hacen un contrato en el cual facilitan, digamos, toda la documentación necesaria para nosotros realizar la auditoría externa, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, algunas áreas que se ve ya del mecanismo con la documentación que tú tienes, ves que qué documentación puedes tú solicitarle en la cual ellos pueden estar fallando, ¿no? A veces tú te das cuenta, por ejemplo, de al momento de requerir la información, existe documentaciones de norma legal y de norma interna. Entonces, si tú exiges la norma, digamos, legal y no la tienen, entonces desde ahí ya tienes una alerta de que algo está fallando en esa empresa, ¿no? Que no está cumpliendo. Entonces, uno de los motivos de tu pregunta necesariamente es cuando no te quieren brindar información o te retrasan eh, tu planificación, ¿no? Por ejemplo, en auditorías todo está planificado, ya sabes a qué vas a revisar, en qué momento, a qué área, con quién me voy a entrevistar, ¿no? Cuál va a ser mi muestra, ¿no? Todo ya como ahorita el tema de la digitalización
ayuda un montón ya con la base de datos. Por eso es importante las herramientas, por ejemplo, R8, SQL, en la cual tú puedas ayudarte, ¿no? Entonces, también hay una herramienta que nosotros tenemos interna, que se ha desarrollado, en la que son las pruebas de auditoría, en la cual tenemos, digamos, todo el historial que tenemos de todas las auditorías de años que tenemos, ¿no? En cada ítem. Muchas gracias por responder a mis preguntas. Ya, perfecto, don Carlos. Con respecto a la tercera pregunta, ¿cómo evalúa el riesgo de fraude en una auditoría? Dependiendo. El evento de riesgo siempre va a depender del umbral de riesgo que quiera aceptar la empresa. Por ejemplo, tengo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, yo trabajo en una entidad financiera y tengo motos, ¿no? Que son activos de la entidad, ¿no? Las motos, digamos, imaginemos que son las XR, las Honda, que están algo, digamos, relativamente más o menos costosas. Veo que en unos sectores, cuando se van a hacer la cobranza o se van a cobrar, siempre las roban. Entonces, yo mido el riesgo, una de dos, que se están yendo para venderse sus autopartes o que está coludido con otras personas, ¿no? Para que sean robadas, ¿no? Porque hemos tenido casos en la cual se coludía, digamos, el asesor con las personas de lo ajeno para que sean robadas esas motos. Entonces, el control que fue de evaluar el riesgo, de asumir, evaluar el riesgo es decir, oye, ¿cómo yo lo evalúo? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo mitigo? ¿No? ¿Cómo lo mitigo? Y luego dice, oye, ¿lo podemos asumir esa mitigación o no? Entonces, ¿qué hacemos eso? Hacemos de que contratar un GPS, ¿no? Que la ruta sea comunicada, digamos, al supervisor para tener más control de las unidades, ¿no? Que se reporte constantemente, digamos, con su supervisor en el tema de rutas. Y lo otro es que en horarios, por ejemplo, tú te alias, digamos, con información de la policía, que en sectores, por ejemplo, en algunos sectores, en tal horario, no deberían ir esas motos, porque posiblemente pueden ser robadas. ¿Qué otro control podemos mitigar o asumir? Tener póliza de seguro. Una póliza de seguro 3D, que en el caso que se roben las motos, de acuerdo a lo que esté inventariado, y se robe, se haga la denuncia, todo un procedimiento, ¿no? Como debería ser, para que la aseguradora responda respecto a la moto y se pueda hacer repuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúas el riesgo? Dependiendo, ¿no? Dependiendo la situación o el evento que suceda, ¿no? En ese caso. Por ejemplo, también hay fraudes cibernéticos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de que te envían un link y te van sacando el dinero, ¿no? Entonces, existe, por ejemplo, la auditoría de sistemas, ¿no? Para no ser tan sensibles con la información que se tiene. Son fraudes cibernéticos y sucede mayormente porque tema de tecnología, a veces por curioso, ingresas, comienzas a dar los datos, ingresan, digamos, a tu información, ¿no? Y entonces te roban el dinero. Entonces lo que hacemos es evaluar el riesgo, si lo asumimos o no, y dependiendo de eso, se evalúa cuál tan necesario es asumirlo o trasladarlo a otro, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la moto lo trasladamos a la compañía de seguros, ¿no? Si se roba, ya la compañía de seguros lo activa y no perdemos el 100%, sino el 20%. En ese sentido. Ya, perfecto. Con respecto a la cuarta pregunta, ¿cómo manejas las situaciones de conflictivas o desacuerdos durante una auditoría? Bueno, en este caso, el jefe de equipo designa, por ejemplo, imaginemos que yo soy el jefe de equipo y yo designo, ya sé con qué equipo voy a trabajar, yo sé que tú, por ejemplo, eres bueno, no sé, en las cuentas del activo, ¿no?
y la otra chiquita de tu costado está reflejado, digamos, de signo que va a planificar el tema de la cuenta del pasivo y todas las cosas, los asigna. Y entonces, al momento de los comités, antes de la auditoría hay un comité, ¿no? Entre los auditores, ¿no? El auditor senior, junior, senior y el jefe de auditoría. Entonces, designa cuál es tu observación. A ver, díctame tu observación y por qué le hiciste. Entonces, tú como auditor junior, tú vas a, a aferrarte a tu observación, pues, ¿no? Documentando con tu papel de trabajo y toda la cosa. Entonces, y nosotros te vamos a preguntar, te vamos a decir, y has revisado tal cosa, has hecho estas pruebas, has hecho estas pruebas sustantivas, o no lo has hecho, has conversado con el entrevistado, qué te ha dicho, si hay normas internas o no hay. Entonces, todo un proceso, ¿no? De todas las preguntas. Entonces, si determinamos que la observación es muy buena, se da, ¿no? Pero si, por ejemplo, vemos que no es tan material, que es el tema de relevancia o importancia relativa, que se lo están viendo en su curso, no lo consideramos como observación, lo podríamos hacer como una recomendación, ¿no? Pero sí hay conflictos, ¿no? Hay a veces conflictos por tema de que su posición es esta, y entonces hacemos un comité, conversamos y lo perfeccionamos en si ese es el caso o se puede derogar, ¿no? Ya, perfecto, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Keila. Continuamos con la siguiente pregunta, que es la pregunta 5. Esta es, ¿a qué tipo de organizaciones o empresas usted ha realizado auditorías? He hecho auditorías clínicas al sector de salud, he hecho auditorías del sector financiero, he hecho auditorías del sector público también, que está, digamos, sector público y privado a la vez. Por ejemplo, la CEMAC, ¿no? Tiene una parte pública y una parte privada. Por ejemplo, la CEMAC PIU, la CEMAC Pacta, esas cosas, digamos, tienen una parte pública y una privada. Entonces, esas también. Por ejemplo, Agrobanco estaba apoyando también una auditoría, ¿no? De manera externa. O sea, es también pública y privada también, ¿no? O sea, hay cosas mixtas. Ok. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las etapas que sigue cuando realiza una auditoría? Bueno, las etapas que se realizan mayormente es el tema de la planificación, la ejecución y el informe que mayormente se tiene, ¿no? Pero también, por ejemplo, vemos procedimientos, ¿no? Al momento de considerar, digamos, a ver, tenemos la planificación, recopilación de información, evaluación de controles internos, ejecución de procedimientos de auditoría, identificación de documentación de hallazgos, comunicación, elaboración del informe en sí, el seguimiento y cierre, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Ay, ok, muchas gracias. Siguiendo con las preguntas, ¿cómo usted se mantiene actualizado sobre las normas y regulaciones de la auditoría? ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. ¿Cómo usted se mantiene actualizado sobre las últimas normas de la auditoría? Ah, leyendo. Todos los días, ya por un tema digamos, de actividad ya cotidiana, leo diarios, gestión, diario del oficial del peruano, porque hay actualizaciones, digamos, de cambio de la norma, de resoluciones. Por ejemplo, nosotros en auditoría interna, ¿no? Estamos reglamentados por la 11699, ¿no? Resolución 11699 de la SBS, en la cual nos designa todas nuestras funciones que debemos hacer, ¿no? Y también tenemos un reglamento interno de auditoría y toda la cosa, pero también estamos a la vanguardia de todas las leyes o modificaciones que hay, por el tema de que como somos auditoría, supervisamos todos los procesos de la empresa, todos los procesos. Gestión de riesgos, riesgo de TI, riesgo operacional, lavado de activos,
¿Qué más? Contabilidad, aplicación de las NIF, NIF, todas esas cosas, ¿no? Que todo esté en orden para evitar observaciones por parte de la super o auditoría externa. Ok, Pero a mis alumnos, por ejemplo, a alumnos así de séptimo ciclo, ahí los tengo leyendo también, para que puedan poder, digamos, tener en cuenta, ¿no? Estamos con la gestión de riesgo y hablando de matrices de riesgos en ese aspecto. ok. ¿Y cuáles son las principales funciones que realiza cuando lleva a cabo una auditoría? Las principales funciones de la auditoría es, primero, planificar desde que comienza, digamos, cuando te dan, digamos, firmas el contrato de la auditoría externa, planificar todas las actividades que son coyunturales o principales de la empresa. Si yo, por ejemplo, quiero, digamos, auditar una empresa del sector financiero, ¿cuál es su corazón del sector financiero? Los créditos, ¿no? Su corazón de una entidad financiera son los créditos, Cero. ¿o no? Exacto. Ok, Sí, el crédito, su corazón. Entonces, ¿qué más voy a revisar que es primordial? El tema de las cuentas pasivas, de los ahorristas, o el tema del calce de liquidez, ¿no? De plazos, liquidez. O sea, me enfoco mayormente digamos, en temas principales de la empresa que pueden perjudicar al corto plazo o a largo plazo algunas cuentas que impactarían necesariamente los estados financieros. Las Ok. provisiones también, ¿no? Tiene que ver las provisiones en el sector financiero son fuertes. Como saben, cada persona está categorizada por 5 categorías, que está normal, CPP, deficiente, dudoso y pérdida, ¿no? Digamos que se han manejado el tema del sector financiero. De eso depende la provisión. A mayor provisión, mayor pérdida, no mayor gasto. Y por ende, menos rentabilidad. Claro. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta. Para usted, ¿por qué es importante hacer una auditoría en una empresa? Por varios motivos. Para encontrar, digamos, el tema primero, para diagnosticar cómo está la empresa en sí, qué cambios o qué falta, digamos, tiene. Por ejemplo, no sé, tema de cómo está. Mayormente la auditoría se basa para garantizar que los usuarios internos o externos certifiquen que ese estado financiero o esa empresa está funcionando correctamente, ¿no? Garantizar. Claro. ¿Por qué? Según la norma, habla que nosotros, como mínimo, las empresas de la SMB, las que cotizan en bolsa, deben ser auditadas como mínimo una vez al año, ¿no? En el sector financiero igual, ¿no? Las empresas del sector financiero. ¿Con qué fin? De salvaguardar los intereses de los usuarios, ya sea internos o externos, que garantizan que los estados financieros se presenten correctamente y se están aplicando las normas, ya sea legales o internas de la empresa, mitigando los riesgos que puede ocasionar, ¿no? Mayormente para garantizar. Y también para ver en sí los procesos de control interno, los procesos de evaluación de riesgos, entre otras cosas, ¿no? Y otros riesgos que pueda tenerse la empresa de un momento a otro, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió ahora digamos, con las empresas retail. Como sabrán, las empresas retail ahorita están de picada, digamos, Ripley, ¿no? Y Saga, digamos, están con una tendencia a baja por el tema del emprendimiento que hacen los pequeños empresarios que ya no compran ahí, ya comienzan a importar o comienzan a comprar sus cosas de gamarra y comienzan a hacer venta hasta por los mecanismos de las redes, ¿no? Entonces, eso ha impactado mucho en esas empresas, ¿no?
Entonces, es importante hacer una auditoría para yo poder diagnosticar y verificar qué riesgos estamos inmersos para evitar y darle a conocer, digamos, a la gerencia o al gobierno corporativo a qué riesgos estamos expuestos, ¿no? Y tomar decisiones oportunas también. El tema de la oportunidad es muy importante. Eso. Bueno, y en su experiencia, usted como auditor, ¿cuál es el área que le es un poco más difícil de auditar? Es dependiendo del sector. Es dependiendo, por ejemplo, cada empresa, acuérdate que cada Ujú. empresa es diferente. Si yo, por ejemplo, quiero ver salud, en el sector salud, voy a ver tema de si realmente han hecho las compras que se requieren, se han asignado las compras, medicamentos o los equipos correspondientes, o se han perdido algunos equipos, como sucede. Algunas veces en los hospitales dice que hay un inventario de activos de tanto, me sacan una lista de inventario de activos, Claro. cuando tú te vas, ni existe. O lo ponen a la baja, o que se han robado, pero nunca hay una denuncia, no hay un papel, no hay documentación que sustente de que ese activo se haya comprado o haya salido digamos, del registro de activos, ¿no? Entonces, muchas cosas. Dependiendo de la empresa, es, es que tú evalúas. Por ejemplo, en el sector financiero, el, el que necesariamente tienes que revisar, cartera y créditos, Eso sí. como sea, fijo, y evalúas qué agencia tiene mayor morosidad, qué asesor tiene mayor morosidad, quién está. Acuérdense que el que siempre hace las cosas bien, siempre hay algo detrás por medio. Porque las sabe hacer o porque no hay buenos controles, entonces aruña ahí, ¿no? ¿Sí? Piensa mal, dice el auditor. Piensa mal y acertarás. Y en muchas cosas, en el tema de fraudes, sucede eso. Piensa mal y acertarás. Por ejemplo, en la experiencia en Nueva Cajamarca, decía que como la persona, digamos, en Nueva Cajamarca es un tema retirado y, digamos, no hay tantos agentes, digamos, en el tema de agente BCP o Interbank o Banco de la Nación, entonces les decía de que como no hay agentes en su población que le depositen a su cuenta, ¿no? Y él luego le abonaba los créditos. Entonces, ya cuando comenzó a ver el tema de morosidad, nos dimos cuenta de que todos los pagos que los clientes le hacían a su cuenta, pero no llegaban a la cuenta de la entidad financiera. Claro. Entonces, esos riesgos, esos a veces, por ejemplo, escapa de mucha confianza o escapa del supervisor que como está muy lejos no voy a supervisar, escapa esos controles. Y entonces los fraudes ya comienzan a tener un poco más, te engranan un poquito más, ¿no? Entonces, si hay buenos controles y todos, acuérdense que desde que todas las personas es un control interno. Si yo, por ejemplo, mira, en el tema de la pandemia, un ejemplo, si el vigilante no hacía, digamos, su respectivo control de que esté vacunado, que esté con mascarilla, no que esté con los grados de saturación correctos, si él dejaba de hacer eso, podría contagiar, digamos, al personal, digamos, de la entidad. Y la entidad tendría que contratar otro personal, ¿no? Claro. Para sustituir, digamos, ese puesto. Entonces le generarías costos a la empresa, ¿no? Entonces, acuérdense, todos es control interno. Todos formamos parte del control interno, ¿no? Si hacemos nuestras funciones, si vemos que hay digamos, un espacio que no está controlado, entonces lo hacemos un mapeo de procesos, vemos el riesgo y comentamos, digamos, a su jefatura de poder controlar ese riesgo. Todos somos control interno. Claro. ¿Sí? ¿Cómo usted se asegura de mantener la confidencialidad de una información durante haber realizado una auditoría? Ah, bueno, el tema de la confidencialidad es muy importante ahora por el tema de que la información es muy sensible, ¿no? Y más Ujú. cuando tratamos de datos de las personas.
Y el tema de confidencialidad está, digamos, aparte de tu experiencia, aparte de, digamos, la referencia que tienes, firmamos un contrato de confidencialidad entre, digamos, entre el auditor y la empresa, ¿no? Por un tema de que, por ejemplo, imagínate que la señorita, no sé, Sandra, tenga, digamos, 1 millón de soles, y entonces yo le digo, yo esté, digamos, auditando y yo conversando, y dice, mira, Sandra tiene 1 millón de soles, entonces escucha a una persona de lo ajeno y la comienza a extorsionar. Entonces, el tema de confidencialidad, ¿no? Entonces, es un tema. O, por ejemplo, le dé información a la competencia. Por eso es tan importante la confidencialidad, la ética, la moral, que se está perdiendo mucho, ¿no? Es un tema muy, muy, muy lamentable ahora que todo, hasta nuestro propio gobierno está con eso, ¿no? Entonces, eso sí recalco mucho, ¿no? El tema de que el auditor debe ser objetivo, imparcial e íntegro, ¿no? En ese aspecto. Claro. Y bueno, para finalizar ya con la última pregunta, ¿cuáles serían las capacidades o habilidades que debe poseer un auditor administrativo? Mm, a ver, yo creo que los auditores, si les gusta, digamos, la auditoría, se deben formar de manera de pirina, ¿no? De senior, y no pasar, digamos, de un proceso de ser gerente a gerente, ¿no? Sino pasar por etapas para saber eh, lo importante de hacer una auditoría y saber en dónde hacer la auditoría, en qué momento hacer la auditoría, en qué cuentas voy a hacer la auditoría, porque pasa de que, imaginemos que sean 200 agencias, ¿no? Entonces, si yo no tengo experiencia de, digamos, de auditar, o contrato, digamos, a personal sin experiencia, entonces se me va a escapar la muestra que voy a usar. Por ejemplo, de las 200 voy a coger la menos, la que están correctas o la que no tienen observaciones, porque a ti te contratan para encontrar riesgos, ¿no? Para evaluar los riesgos, para mitigar si realmente lo que está plasmado en tu documentación están funcionando correctamente en la operatividad. Si no funciona, ¿por qué no funciona? ¿Qué controles están saliendo a la mano? Entonces, yo creo que es un proceso, ¿no? Que debería ser de manera, digamos, desde la misma universidad formarlo, ¿no? Que sería un buen punto. Y ya luego, cuando ya están digamos, en la vida laboral, ya puedan tener esas actitudes o esas ventajas o esos know-how de poder ya hacer pruebas sustantivas o, o mejorar, digamos, cada proceso, perfeccionarlo, ¿no? Con la tecnología que ustedes manejan más que uno, ¿no? Claro. Entonces aprovecharlas, ¿no? Aprovecharlas al máximo. Y leer sobre todo, ¿no? Con la lectura un poco más que puedes aplicar. Ok, señor Carlos, le agradecemos por esta entrevista, más bien le agradecemos también sobre la información y sobre que nos hace entender un poco más sobre qué es la auditoría y cómo podemos tal vez realizarla, ¿no? Y nada, bueno, les lo agradecemos y eso es todo. Muchas gracias. Sí. Hasta luego, Hasta cuídense. luego, cuídense. Un gusto. Gracias.